¿Cómo vamos, profe Andrés? ¿Cómo le ha ido? Gracias. De antemano, la Universidad de la Amazonia, el programa de Educación Física, Deporte y Recreación, le doy la bienvenida y la gratitud por atender al llamado de este ciclo de conferencias de entrenamiento deportivo y el área fines. El profe Andrés Palomino es profesional del deporte de la Escuela Nacional del Deporte. Además, tiene una maestría en ciencias kinesiológicas, neurofisiología y control motor de la Universidad de Victoria en Canadá, y además tiene un posgrado en bienestar y promoción de la salud en Sentinel College, Toronto, Canadá. Y pues lleva 16 años radicado en Canadá. Viene trabajando con nosotros con el programa de educación física. Ya hemos tenido varios encuentros a nivel de clases espejo con la temática de todo lo que es la sarcopenia, el ejercicio en adulto mayor, y pues hoy nos va a hablar, vamos a conversar sobre la temática del entrenamiento o la entrenabilidad o entrenando, como dice el título, al adulto mayor. ¿Sí? Él, además de tener estos títulos, es el director de After Fixing más 50 de Canadá. Pues él les hablará un poco de qué se trata. Entonces, sin más preámbulos, profe, bienvenido y vamos a estar muy atentos a todo su conocimiento. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Pido disculpas por la demora. Teníamos un problema tecnológico. No me podía conectar, pero aquí estamos ya presentes. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar aquí la presentación. ¿Ya ven mi pantalla, Mario? No, todavía no, profe. Listo, ya está cargando. Correcto, ya. Bueno, Sí, señor. ¿ya la ven? Ya, sí, señor, ya. Listo, entonces mi nombre es Andrés Palomino, como decía el profesor Mario. Soy una persona de Cali, Colombia. Allá tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Nacional del Deporte, el programa profesional en deporte y actividad física. En Colombia fui patinador y entrenador de patinaje del Indervalle y de la Liga Vallecaucana del Patinaje. Siempre he estado vinculado con el deporte y por eso es la pasión con el tema referente a la prescripción del ejercicio para mantener la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy en día me dedico a la empresa Fit Up Perfecti, que traduce en forma después de los 50. Nosotros proveemos programas de kinesiología y de bienestar a la población adulta. Lo que nosotros buscamos a través de nuestros programas es ayudar a las personas a que mejoren su salud y mejorar la calidad de vida de esta población. Ya llevamos aproximadamente más de 8 años trabajando en esta empresa y ofrecemos servicios de bienestar, del fitness médico y también estamos ofreciendo servicios corporativos a empresas y a ancianatos, ¿no es cierto? El tema de hoy que les quiero compartir es, como mencionó anteriormente el profesor Mario, es entrenando al adulto mayor y nos vamos a enfocar en el tema que se llama fitness médico. Y a continuación voy a explicar qué es lo que significa. Durante la charla o la conferencia de hoy vamos a tocar temas como el envejecimiento, los cambios biológicos que presentan este grupo poblacional, la aplicación del fitness médico, los principios de la prescripción del ejercicio en esta población y vamos a mirar nuestro método, el cual es un estudio de caso de uno de nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar con el envejecimiento. Cuando hablamos del envejecimiento es un tema bastante complejo en el cual no está, o sea, no existe la última palabra.
hay diferentes teorías. Está la teoría biológica, la teoría psicológica, la teoría sociológica, pero en algo que usualmente sí hay como nos colocamos de acuerdo, es que entre los 60 a los 65 años es cuando se denomina que la persona está entrando a la edad de oro. Dentro de los cambios biológicos que se presenta cuando estamos envejeciendo, es cuando empieza a haber una reducción gradual de las reservas fisiológicas. Cuando esto sucede es cuando empieza a haber como el aparecimiento de las enfermedades crónicas o la debilidad muscular. Estos cambios obedecen a que las estructuras, los órganos empiezan a deteriorarse por muchos factores, por medicamento, por la alimentación, por el alcohol, por el tabaquismo, por el medio ambiente, por el agua. Entonces, todos estos cambios empiezan a generar este cambio dentro de las estructuras del cuerpo. Obviamente, cuando hablamos de la teoría biológica, cada persona envejece a diferente ritmo. Unas personas envejecen mucho más rápido que otras y esto depende de los hábitos que tengan las personas. De ahí sale el concepto envejeciendo adecuadamente, que es lo que nosotros tratamos de promover. También existen las teorías psicológicas que se denomina o que está relacionada a la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, en la medida en que estamos envejeciendo, las cosas que hacíamos antes se nos dificultan. Entonces ya empezamos como a ser mucho más cuidadosos cuando hacemos tareas. Las tareas pueden ser ir a hacer las compras de la comida o puede ser ya no tenemos la misma energía, entonces no hacemos las mismas, el mismo número de actividades que hacíamos en años anteriores. Y también hay cambios desde el punto de vista sociológico. Esto se refiere a los roles que tenemos dentro de la sociedad. Por ejemplo, cuando somos jóvenes tenemos el rol del estudiante, del profesional, y en la medida cuando ya nos vamos acercando o llega la edad del retiro, ya la persona se convierte en un pensionado, entonces la expectativa de la sociedad hacia ellos es de que, pues, de que ya tiene que calmarse, quedarse en casa, preocuparse por otros temas, realizar otras tareas. Entonces, ese es el concepto global del envejecimiento. Cambios a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel sociológico. El mundo en general está envejeciendo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores de 60 años van a abarcar más de una de cada 5 personas a mediados del siglo. Es decir, en el 2015 habían 900 millones, en el 2050 se tiene eh, estimado que van a haber alrededor de 2.100 millones de personas. Estos cambios poblacionales no se han experimentado en el pasado, es un fenómeno único en la historia de los seres humanos. O sea, esto no se ha evidenciado en el pasado. Y esto está sucediendo por varios factores. Hay dos factores importantes o los más importantes. El primero es que la expectativa de vida ha ido aumentando a través del mundo. Y lo segundo es que las mujeres por lo general ya están teniendo menos hijos que antes. Entonces eso hace de que el mundo cada vez sea más, haya más proporción de adultos mayores. Esta gráfica muestra cuál era la situación del mundo en el año 2015 y a mano derecha tenemos la proyección del 2050. Observamos que países como Canadá, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica y Chile y los países europeos son los que van a tener una transformación mucho más acelerada en el cambio de la población adulta. Países como Colombia, como Brasil, también van a tener un cambio dramático. Esto va a tener un impacto
en muchos aspectos. Esto tiene un impacto económico, esto tiene un impacto en el sistema de la salud, esto tiene un impacto en el transporte, en las pensiones, en los impuestos, porque la pregunta que se están haciendo en los países como Canadá, Estados Unidos y Europa, que es donde ya este fenómeno está ocurriendo en una forma pues ya muy visible, es cómo vamos a pagar esto. Es decir, cómo el sistema de salud le va a garantizar que va a tener los recursos económicos para poder atender a todos estos pacientes. Entonces, aquí se vienen cambios que me imagino que van a estar relacionados a la edad del retiro, a los impuestos, etcétera. Dentro del envejecimiento de la población, lastimosamente hay unos estereotipos, ¿no es cierto? Y el más importante es denominado por la Organización Mundial de la Salud, es lo que se denomina el edadismo. Es un término que describe las actitudes negativas hacia el envejecimiento, es decir, la percepción que tiene la gente o la sociedad hacia el adulto mayor es que ellos son frágiles, inactivos y que necesitan disminuir la actividad física. La respuesta de estos abuelos o de estos adultos mayores es lo que los sociólogos han determinado o han llamado la gerontofobia, que es el miedo al envejecimiento. Entonces, observamos dos puntos de vista totalmente diferentes. La sociedad tiene un concepto negativo hacia ellos y ellos están envejeciendo con miedos. Y es interesante decir de que ellos van a ser el grupo poblacional más importante en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir en términos políticos, económicos, sociales, ellos son los que van a determinar qué es lo que se va a hacer en las políticas sociales. Y sin embargo, la percepción que tenemos de ellos es que son incapaces. Entonces son cosas que tenemos que empezar a reflexionar para poder entender cuáles son las necesidades, qué es lo que ellos quieren y los miedos que están atravesando para poder ayudarles y poder aprender de ellos. Dentro del envejecimiento o a medida que estamos envejeciendo hay cambios biológicos, como habíamos mencionado al comienzo de la presentación. Sin embargo, hay funciones biológicas que se mantienen con la edad. Obviamente hay varias, pero las más importantes es, se mantiene la frecuencia cardíaca en reposo. Ya sabemos que entre 60 a 100 pulsaciones por minuto es considerado normal. Menor de 60 es la bradicardia, más de 100 es la taquicardia. Y esto se mantiene a través de que somos adultos jóvenes hasta que somos adultos mayores. La temperatura corporal es estable, ¿no es cierto? Desde los niños hasta los adultos mayores y el volumen sanguíneo se mantiene pues para poder mantener el cuerpo humano regulado todas las funciones metabólicas y de los órganos y de los tejidos. Hay funciones biológicas que cambian con la edad. Se estima que entre un 25 y un 30% hay una disminución de la frecuencia cardíaca máxima, de la tasa metabólica, es decir, el metabolismo va disminuyendo y también hay una disminución de la masa muscular. Estos son cambios importantes. Aquí estamos hablando pues de factores como el sistema cardiovascular, el sistema muscular y el metabolismo es altamente dependiente de la energía que consumimos, que está relacionado con cuánto músculo o cuál es el porcentaje muscular que tiene la persona. Hay cambios mucho más significativos que pueden disminuir hasta un 50% y el primero es la capacidad de los músculos de poder, la capacidad del organismo de poder enviar oxígeno al sistema muscular y la reducción de la frecuencia respiratoria. También en los adultos mayores hay un aspecto muy importante que hay que recalcar, es que hay una pérdida de la capacidad funcional.
Cuando hablamos de la capacidad funcional, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene la persona de hacer tareas del día, del diario, ¿no es cierto? Y esta pérdida de la capacidad funcional está relacionada a dos aspectos importantes, que es el primero, es la disminución de la capacidad cardiorrespiratoria y la disminución de la fuerza muscular. Se estima que esto disminuye un 1% cada año, 10% por década, y este decline empieza a partir de los 24 años. En esta gráfica podemos observar, este es como la capacidad aeróbica y esto es la relación con la edad, ¿no es cierto? Dressing significa la activación del sistema aeróbico que nosotros necesitamos para vestirnos, para hacer actividad doméstica en la casa, como tender la cama, como limpiar la alfombra. Esto es caminar 5 kilómetros y caminar en las escaleras. Observamos que para una persona de 80 años, caminar 5 kilómetros, que es el equivalente a 80 minutos, está muy por encima de la capacidad aeróbica máxima. Es decir, que cuando un adulto mayor camina 5 kilómetros, puede estar utilizando más del 100% de su capacidad cardiovascular, mientras que un joven de 20 años apenas va a estar utilizando un 50%, 55%. Entonces, en la medida en que envejecemos, todo se hace más difícil. Se hace más difícil vestirnos, se hace más difícil tender la cama, lavar los platos, se hace más difícil caminar y se hace muy difícil subir las escaleras o bajar las escaleras. También otro aspecto importante es la pérdida de la masa muscular. Cuando una persona llega a los 50 años, empieza a haber una pérdida de la masa muscular aproximadamente del 10%. En la literatura se estima que 50, 40 años es cuando empieza a haber un decline de la masa muscular. Esto sucede porque las neuronas de alfa empiezan como a fallecer, entonces las ramas que están conectando la fibra muscular ya no son estimuladas y por eso hay una disminución de la masa muscular. Entonces, este proceso empieza aproximadamente a los 50 años. De los 60 a los 80 años ya hay una pérdida entre un 25 a un 50%. Y en la medida en que va avanzando la edad, se observa, por ejemplo, a los 74 años, que un cuarto de los hombres y 2/3 de las mujeres ya no pueden levantar 5 kilos. Entonces, vemos cómo la capacidad funcional va disminuyendo en la medida en que va aumentando la edad. Este es un estudio muy interesante porque aquí estos investigadores analizaron el porcentaje de fuerza que necesita una persona para levantarse de una silla que no tenga apoyos o que no tenga brazos. Entonces, aquí vemos que una persona a los 80 años para levantarse de una silla está utilizando el 100% del reclutamiento de la fibra muscular. Cuando nosotros colocamos esto en una perspectiva, esto es el equivalente a un deportista de pesas de nivel olímpico haciendo un movimiento. Entonces, cuando ustedes vean un adulto mayor que se pueden levantar de la silla, el esfuerzo que él está haciendo es muy elevado. Ahorita vamos a hablar sobre el concepto del fitness médico. ¿Qué es el fitness médico? Es un modelo de programa de ejercicios individualizado, el cual es diseñado para maximizar la salud y la calidad de vida de las personas. El objetivo de este acercamiento es reducir los factores de riesgo y mejorar la capacidad funcional de los adultos mayores. Como ya vimos, uno de los cambios biológicos más importantes es la disminución de la capacidad funcional, donde hacer actividades sencillas se convierte
un acto donde la exigencia fisiológica está a la máxima expresión. ¿En qué se enfoca? El fitness médico va enfocado a dos poblaciones importantes. La primera son a las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles y la segunda es para mantener la independencia. Cuando hablamos de las enfermedades crónicas, estamos hablando de la diabetes, hipertensión, etcétera. Usualmente, datos que vienen de las empresas de seguro, que son los que venden seguros de vida, etcétera, se ha estimado que los diagnósticos de las enfermedades crónicas en el caso de Canadá y en Estados Unidos empiezan a los 41, entre los 41 y los 43 años. Entonces, cuando estamos hablando de fitness médico, nosotros nos estamos imaginando el adulto mayor que tiene 80 años, no necesariamente. El fitness médico va enfocado para esas personas que en su adolescencia o en su juventud no se cuidaron y que ya están llegando a los 41 años y ya están teniendo diagnóstico de hipertensión, de diabetes, de cáncer, de osteoporosis, de problemas de la artritis y ya el médico está sugiriendo que de pronto es hora de hacer un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla. Entonces el fitness médico puede ir enfocado para esta población. También está enfocado para el adulto, para el adulto mayor, que su objetivo principal es poder mantener la independencia, lo cual significa que él o ella quiere seguir realizando tareas cotidianas como levantarse del sanitario, seguir viviendo en su casa, lo cual indica que tiene que subir y bajar escaleras, entrar y salir del carro, caminar con los amigos, entre otras cosas. El fitness médico está comprobado de ser muy efectivo en el manejo de las enfermedades crónicas. A tal punto de que ya se ha establecido porcentajes. Es decir, cuando hablamos de medicina, como cualquier medicamento, hay un efecto, ¿no es cierto? El medicamento tiene una dosis y tiene un efecto. Y en las ciencias todo se mide de esa forma. Entonces, el ejercicio es como el equivalente al medicamento en este caso. Entonces, cuando aplicamos los principios del fitness médico, podemos reducir la hipertensión hasta un 60%, la diabetes hasta un 58%. Sabemos que una de las principales causas de muerte más importantes en Colombia, en Canadá y en el mundo es el cáncer y es las enfermedades cardiovasculares. Podemos ver que el ejercicio tiene un impacto hasta un 50% en enfermedades cardiovasculares y en un cáncer de mama hasta un 50%. También es muy importante, ya se está estableciendo que es muy importante para la demencia y el Alzheimer. Y han salido teorías interesantes en lo cual indica que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Y la relación es que cuando hacemos ejercicio aeróbico, pues hay más oxigenación dentro del organismo y este oxígeno pues aumenta en el cerebro, lo cual mejora la salud de las neuronas y por lo tanto pues se disminuye la posibilidad de tener demencia o el Alzheimer. Inclusive se está haciendo mucho énfasis en la relación en los temas de salud mental. Se ha podido comprobar que el ejercicio es tan efectivo como el medicamento para la depresión o la terapia cognitivo-conductual. Y también podemos mejorar la expectativa de vida hasta un 50% para las enfermedades que ya tienen, para las personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Que puedan generar una muerte prematura. Con referente a los adultos mayores o a las personas que tienen una edad avanzada, cuando se aplica un entrenamiento aeróbico, esto puede incrementar hasta el 20% del VO2 máximo y cuando se hace un entrenamiento muscular adecuado, se observa una ganancia de fuerza hasta un 38, casi un 40%.
Cabe notar de que estos son datos importantes para esta población, que ya es una edad avanzada, es que estas mejorías equivalen a las pérdidas experimentadas en 2 décadas de envejecimiento. ¿Esto qué significa? Lo que esto significa es que sí, envejecemos, sí hay cambios biológicos y sí el ejercicio puede contrarrestar esos cambios biológicos. El fitness médico obedece a unos principios, igual como hay principios del entrenamiento, hay principios que se tienen que tener en cuenta con este grupo poblacional. El primer principio es el entrenamiento general, lo cual indica que se tienen que trabajar diferentes cualidades físicas, como la resistencia aeróbica, la muscular, el balance y la flexibilidad. Dentro del programa de entrenamiento de estas personas, tenemos que complementarlo con diferentes cualidades. Es un error pensar de que porque es un adulto mayor no pueden hacer fuerza, digo que lo deben de evitar. O que si la persona tiene, por ejemplo, una osteoporosis o de pronto la persona nunca ha hecho ejercicio de flexibilidad, que no lo haga. Todo se puede hacer con todos los cuidados necesarios. El segundo principio es el de la especificidad y esto obedece a que cada persona tiene condiciones especiales totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una osteoporosis, pues tenemos que tener los cuidados necesarios y seguir los alineamientos de la prescripción del ejercicio para los individuos con osteoporosis. Entonces, aquí ya tenemos que tener cuidado en que no podemos hacer rotaciones, porque si hacemos rotaciones entonces se puede generar una fractura, que hay que hacer muchos énfasis es en la prevención de caídas, entonces ya estamos pensando en hacer énfasis en ejercicios de balance, en fortalecimiento de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene una hipertensión, este principio se aplica de que el énfasis del programa tiene que ser un acondicionamiento aeróbico, donde tenemos que monitorear la presión arterial antes, durante y después. Cuando la persona, por ejemplo, tiene una artritis, tenemos que identificar qué tipo de artritis, en dónde se concentra el dolor, cuáles son las intensidades o los ejercicios que vamos a hacer. Una vez que finalicemos la sesión de entrenamiento, cuál es la escala del dolor al día siguiente y eso ya nos determina como la intensidad y que tenemos que llevar a cabo con esta persona. O un adulto de una edad avanzada que el problema número uno es la capacidad funcional, que es proveniente de la fragilidad. Entonces tenemos que identificar cuál es la razón del problema. El problema es de tipo cardiovascular, el problema es de tipo muscular, el problema es de tipo cognitivo y así poder entonces generar un acercamiento que nos permita tener resultados positivos con la persona. El tercer principio que se tiene que tener en cuenta con esta población es el principio FIT, que se refiere a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicios. Recordemos que la frecuencia se refiere al número de sesiones de actividad física por semana. Y aquí tenemos que tener en cuenta de que la frecuencia cambia de acuerdo a la condición física que queramos desarrollar. Sabemos que en el caso del entrenamiento aeróbico, el objetivo es 3, 4 veces por semana, el fortalecimiento muscular 2 a 3 veces por semana, el balance puede ser todos los días, la flexibilidad todos los días. La intensidad es el nivel de esfuerzo requerido para completar la actividad física. Cada condición tiene diferentes metodologías para poder determinar la intensidad. Cuando trabajamos la parte aeróbica, podemos determinar que puede ser a través de la frecuencia cardíaca. En algunos casos, en otros casos no es posible. También puede ser entrenamos a las personas para que puedan identificar que de 1 a 10 qué tan difícil es lo que está haciendo y de acuerdo a lo que estemos desarrollando poder determinar la intensidad requerida. El tiempo se refiere a la duración de la sesión de entrenamiento
para los adultos mayores, que pueden ser entre 45 hasta 60 minutos. En algunos casos se hace 30 minutos cuando la persona es muy débil. Y el tipo se refiere a los ejercicios prescritos. El cuarto principio es la progresión, y esto se refiere al proceso de la planificación del progreso de los ejercicios. Y este principio se puede aplicar haciendo muchas cosas. Se pueden aumentar las repeticiones. Por ejemplo, una persona si puede hacer 8 repeticiones, ¿no es cierto? Y eso equivale al 75% de la fuerza muscular, pero después de un mes ya es fácil, entonces lo podemos subir a 10, a 12, a 15. Inicialmente se puede empezar con una serie, después aumentar a 2 series, se puede aumentar el peso, la resistencia en los ejercicios de fuerza muscular, se puede aumentar el número de ejercicios, podemos pasar de 8 a 10, después a 12, inclusive en algunos casos utilizamos hasta 16 ejercicios por sesión de entrenamiento. Y también por cada ejercicio se tiene que establecer un parámetro de dificultad. Por ejemplo, una persona puede hacer una sentadilla sin peso y después podemos ir colocando peso y después podemos colocar plataformas para que la persona tenga menos balance. Entonces esto obliga a la persona a que ya esté, perdón, para que esté obligada a hacer más repeticiones, más peso y que sea más difícil controlar el balance. Entonces, podemos generar diferentes métodos que nos permitan garantizar la progresión, porque esto es lo que finalmente va a determinar el progreso en el paciente o en la persona. Este es el diseño de la sesión de ejercicio. Hay muchas formas, hay muchos métodos, hay muchos protocolos establecidos para el adulto mayor. Particularmente, este es el que yo utilizo o el que nosotros utilizamos en la empresa, y consiste en 3 áreas: la parte inicial, central y final. La parte inicial corresponde al calentamiento, que usualmente nos lleva 5 a 10 minutos. Ahí hacemos ejercicios de movilidad articular y ejercicios muy leves aeróbicos. Esto se hace para activar el sistema cardiovascular y preparar a la persona para lo que sigue. Después hacemos los ejercicios de fortalecimiento y los mezclamos con el balance. Nosotros, como dije anteriormente, empezamos entre 8 y llevamos a la persona hasta 16 ejercicios por sesión, y los hacemos de tal forma de que la persona esté fortaleciendo el tren inferior, el tronco y el tren superior. Y hacemos ejercicios de estiramiento y relajación que usualmente duran 15 minutos, donde hacemos estiramiento y aplicamos diferentes estrategias de relajación o de respiración para que la persona regrese a la normalidad o muy cercano a la normalidad. Usualmente esto nosotros lo controlamos a través de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, del número de la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Para garantizar de que la persona llegue como a un estado normal. Ahorita vamos a hablar de nuestro método y vamos a hablar de un caso de estudio de uno de nuestros pacientes. Este caso corresponde a un hombre de 82 años, el cual es hipertenso. Él se caía constantemente en la sala y en la cocina, que es donde pues más tiempo mantiene. Y en una ocasión perdió el balance, el baño queda en el segundo piso, entonces él salió del baño y en vez de irse para el cuarto, se cayó por las gradas, de un segundo piso hasta el primer piso. Ahí llegó la ambulancia, lo levantaron, se lo llevaron al hospital, estuvo varias semanas y finalmente pues regresó a casa, y a él le gustaría vivir de una forma independiente y recuperar la movilidad. En otras palabras, él quiere seguir viviendo en su casa, él no quiere que su esposa lo mande a un ancianato. Entonces, lo que nosotros hacemos es abrimos una historia clínica. Inicialmente empezamos con un PAR-Cube, que es una serie de preguntas en el cual nos determina
si la persona está lista para hacer ejercicio o no, o qué cuidados tenemos que tener en cuenta. Hacemos una evaluación del estilo de vida. Aquí miramos los hábitos de cómo come, cómo duerme, qué tipo de ejercicios hace y también abrimos como una historia médica en el cual determinamos quién es el médico, medicamentos que toma, qué problemas ha tenido y así tener una idea clara de los problemas que tiene el paciente. Una vez que pasamos esta fase, hacemos evaluaciones. Evaluamos la postura, la composición corporal y hacemos diferentes evaluaciones físicas. Y ya con todos estos datos hacemos una intervención, que es el programa de ejercicio, teniendo en consideración los alineamientos y los principios del entrenamiento para esta población. Hacemos monitoreo de los hábitos saludables y hacemos evaluaciones para mirar si lo que estamos haciendo está teniendo un efecto positivo en la persona. Entonces, aquí vemos los alineamientos del entrenamiento muscular en relación a lo que la persona ha venido haciendo. Y basado en esto, podemos identificar cuáles son los gaps o los aspectos que necesitan ser mejorados e introducidos dentro del programa. Y esto lo hacemos en todas las cualidades físicas. Lo hacemos para el entrenamiento aeróbico, la resistencia muscular, el balance. Hacemos toda una serie de preguntas, los cuales nos permiten determinar esto. También hacemos una evaluación de la postura. Esta es la postura frontal y esta es la postura sagital. Esto fue una evaluación que hicimos inicialmente y esta es como la progresión. Esta es la postura inicial y esta es la progresión. El mayor cambio significativo se observa como en la postura, en la visión sagital. Vemos que inicialmente el acromion, este es el trochanterion, este es la tibia y el maléolo. La línea verde es donde estas 4 articulaciones deberían estar alineadas. Esa sería como la postura ideal. Vemos de que esta persona, la tibia y el trochanterion están un poco adelantadas y esto ya nos da información importante que tiene que ser considerada dentro del principio de la especificidad. Lo que esto significa es que hay una contracción, ¿no es cierto?, de los músculos del gastrosóleos y de los isquiotibiales, ¿no es cierto? Entonces aquí ya sabemos que en este paciente tenemos que darle un énfasis a la flexibilidad del miembro inferior, de los músculos posteriores. También vemos de que el centro de gravedad o el centro de masa obviamente está un poco adelantado. Entonces esto puede ser un factor para que esta persona se caiga constantemente, porque pues siempre pierde el balance hacia el frente. Entonces, lo cual significa de que tenemos que hacer pues fortalecimiento de los pies y del tronco. Y también vemos, perdón, que aquí ya hay como una cifosis, donde ya pues la cabeza está como tirándose hacia el frente, entonces ya tenemos que empezar a hacer ejercicios de fortalecimiento para los músculos extensores de la nuca. Una vez hicimos el monitoreo, ya observamos que ya las articulaciones van como alineándose un poco más. Y esto nos indica de que pues lo que estamos haciendo está teniendo un efecto positivo en la postura. También hacemos un análisis de la composición corporal. Este lo hicimos en octubre y este en noviembre. En un mes aproximadamente el peso pasó de 209 libras a 205. Vemos de que la masa muscular se mantuvo y lo que cambió significativamente fue la grasa corporal, que fue 1%. También podemos determinar cómo está la densidad ósea, que es 7.2 y 7.9, lo cual es saludable. Esto es importante porque nos determina, si en una resonancia magnética, nos determina si la persona ya está teniendo como un cambio en la densidad ósea, por lo tanto estimamos como los niveles de osteoporosis. Y la grasa visceral, que es importante porque es como toda esa grasa alrededor de los órganos y este número ya está relacionado con cáncer de estómago.
Entonces, la mejoría de esto es a través del ejercicio cardiovascular. En la medida en que nosotros le explicamos esto a nuestros pacientes, ya ellos ven la importancia del ejercicio aeróbico, del ejercicio muscular, el impacto que tiene en el sistema óseo, en el porcentaje de grasa, en la masa muscular y cómo todo esto está afectando su capacidad funcional, que al mismo tiempo afecta la calidad de vida de las personas. Y este es como el protocolo que nosotros utilizamos para monitorear todos los componentes de la actividad física. Estos son los tests que nosotros hacemos y estos son los parámetros físicos que queremos monitorear. Entonces, el test para determinar la fuerza de los miembros inferiores es levantarse de la silla. Entonces, en octubre hizo 7, en noviembre hizo 8, en marzo hizo 11, en abril hizo 11. La referencia para las personas entre 80 y 84 años es 9 a 14. Es decir, esta referencia es lo que ellos deberían estar haciendo, cualquier persona, hombre entre 80 y 84 años, deberían estar haciendo este número de series, repeticiones o de distancia. Si están dentro de este rango, significa que están normal. Si el rango es de 9 a 14, si ellos están 8 en 7, están regular. Y si están por encima de 14, están en excelente. Esta persona, por ejemplo, empezó en 7 y finalizó en abril que hicimos la evaluación, estuvo en 11. Es decir, que él empezó en regular y ahorita está en normal. Esta es la flexión de brazos, se utiliza con 8 libras, es para determinar la fuerza de los miembros superiores, hizo 13, 16, 20, 21 y la referencia es de 10 a 16. Lo que esto significa es que él empezó en normal y ahorita está en excelente. Pasos de 2 minutos, este es marchando en el mismo sitio durante 2 minutos y contamos el número de pasos. El número de pasos nos indica cómo está su resistencia aeróbica. Él empezó en 52 y ahorita está haciendo 100 pasos, lo cual significa que estaba en regular y pasó a excelente. Y la agilidad se determina, él está sentado, se tiene que levantar, caminar durante 2.7 pies, regresar, sentarse. Nosotros le tomamos el tiempo desde que se levanta hasta que se sienta y eso nos determina la agilidad. Empezó en 12 y ahorita hace 9. Es decir, que él empezó en regular y ahorita está en normal. Y la flexibilidad sí sigue siendo regular, sin embargo la ha mejorado. Hacía menos 33, ahorita hace menos 21, que es sentado y tratar de agarrar su pie. Como no puede, la diferencia entre el pie y su mano son 33, ahorita es 21. Quiere decir que ya está mucho más cerca. Y el rasguño, que es que trata de agarrarse las manos por la espalda, determina la flexibilidad de los miembros superiores. La diferencia entre los dos dedos era menos 57, ya es menos 45, quiere decir que están un poco más cerca. Ha mejorado, pero sigue siendo regular. Y las escaleras, como vimos anteriormente, subir las escaleras equivale al 100% de la capacidad funcional de las personas, que es lo más difícil que ellos pueden hacer. En su casa, inicialmente subía las escaleras en 18 segundos, ahorita lo hace en 13. Bajando las escaleras, lo hacían 20 segundos, ahorita lo hace en 15. O sea que hubo 5 segundos de mejoría, subiendo y bajando escaleras. Lo que estos resultados indican es que si la persona inicialmente estaba regular, pasó a normal. Si estaba normal, pasó a excelente. Y si estaba muy mal, sigue mal, pero menos mal. Esta gráfica nos deja observar el porcentaje de la mejoría en cada uno de los parámetros físicos. Es decir, esta persona mejoró un 36% en la fuerza muscular de los miembros inferiores, un 38% en los miembros superiores, la resistencia aeróbica un 48%, la agilidad 25%, la flexibilidad la mejoró, que sigue regular, pero la mejoró un 36%, y la flexibilidad de los miembros superiores un 21%. Cuando hablamos de la fragilidad y de la capacidad funcional,
recordemos de que lo más importante es la fuerza y la resistencia, es decir, él mejorando estos tres aspectos ya mejoró la capacidad funcional, lo cual le va a garantizar a esta persona que pueda seguir viviendo en su casa, que pueda subir, bajar las escaleras, sentarse al baño, parar, lo cual es un evento en el cual él va a utilizar el 100% de su fuerza y la agilidad le va a permitir que él disminuya las caídas. Entonces, estos son como avances muy significativos para la persona y esos resultados que nosotros estamos obteniendo están muy en acuerdo a lo que está establecido por la literatura. Vimos al comienzo que en la literatura estima que un adulto mayor, si hace ejercicio, puede reducir los cambios biológicos estimados por 20 años o 2 décadas, que es el 38%. Esos son los valores que nosotros estamos obteniendo. Entonces, para finalizar, es una persona de 82 años, hipertenso, que se cae y quiere seguir viviendo en su casa. Hicimos una intervención con todos los alineamientos establecidos para el trabajo con el adulto mayor y los resultados que obtuvimos es mejoramiento de la condición física, independencia y que ya la persona ha disminuido el número de caídas. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta podemos charlar. Listo, profe. Jorge Andrés. Aquí por el chat, muchas personas desde Arauca, Ibagué, de Santa Marta nos están acompañando, Bogotá, Secretaría de Deportes de Florencia, desde Barranca Bermeja, ¿sí? Y de muchas partes del país. Están muy atentos a la charla, a la conferencia. Es de resaltar la experiencia que él tiene desde la práctica con este tipo de poblaciones, poblaciones adultas, como lo hacía el profe. Todo este modelo que viene desarrollando en su centro de acondicionamiento, en su centro de Fit After 50. Entonces tenemos unas preguntas, profe. Ahí me preguntas acá. Habla Laura Natalia Pedrero, nos pregunta cómo es la flexión de brazos, como la ejecución de las flexiones de brazo para estimar, ¿no? Para estimar el... Sí, usualmente lo que tiene que hacer la persona es, tiene que estar sentado y tiene que tener, las mujeres serían 5 libras, los hombres 8 libras. Y lo que tiene que hacer la persona es este movimiento. Y lo que hacemos es contar el número de repeticiones que puede hacer durante 30 segundos. Y ese número lo calculamos con la referencia que ya está establecida para el género y la edad de la persona. Y eso nos determina si la fuerza muscular en este caso es bueno, regular o mal. Ok, profe. Por acá tenemos otra pregunta de María Nancy Rubio. Bueno, las mujeres están liderando las preguntas. Con respecto a... ¿es este fitness senior? O sea, como si fuera lo mismo, ¿no? El Sí, fitness senior le llaman. sí, Igual que el fitness médico, ¿no? Medical fitness. correcto. Lo que pasa con la palabra senior es que volviendo al edadismo, hay una discusión en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá con referente a la palabra senior. La palabra senior para ellos es una connotación, es una palabra ofensiva. El senior tiene la connotación de que es débil, que es frágil, de que no hay respeto. Por eso en muchos sitios donde los quieren atraer han quitado esa palabra y están utilizando es el concepto del adulto mayor. Entonces lo que nosotros hemos hecho
para no entrar como con esa discusión con nuestros clientes o pacientes, es denominarlo el fitness médico, porque habla directamente a las necesidades de ellos. Es decir, que ya saben que es fitness y que va encaminado a la parte médica, que es lo que, por la razón por la cual ellos vienen a nosotros. Ok, listo. Por acá nos habla Oscar Eduardo, oh, mi gran amigo, Oscar Eduardo de Ávila. Qué alegría ver ahí ese nombre, compañero de semestre. ¿Qué tipo de suplementación deben tomar los adultos mayores en este tipo de programas de entrenamiento? Lo que es suplementación, profe Andrés. Sí, nosotros en ese tema no recomendamos. Usualmente lo que hacemos es remitirlos a un dietista porque a veces los temas son complicados. En los adultos mayores, cuando una persona tiene, digamos, una hipertensión y está conectado con una obesidad y además de eso tiene un problema de depresión, entonces a veces hay una interacción entre el medicamento y estos componentes, ¿no? También observamos que a veces las personas, sobre todo en el caso de las mujeres, que tienen una osteoporosis, en el cual ya es claramente conocido de que en la cuestión de vitaminas y minerales o complementos, el enfoque tiene que ser más la vitamina D con la K, ¿no es cierto? Entonces, como estamos tratando con una población clínica, somos muy cuidadosos. Se han presentado casos, aquí de pronto no son como tan conocidos, pero en Estados Unidos sí, donde se le recomienda a la persona que para perder peso tome estos productos y a veces tiene interacción con el medicamento y se puede generar un ataque al corazón, un derrame cerebral. Y lo que nosotros promovemos es una dieta balanceada y ahí sí nosotros nos metemos con lo que los alineamientos de Salud Canadá y cuando ya son temas específicos, sí lo tiene que manejar un dietista que se especialice de acuerdo a la condición clínica de la persona. Usualmente tengo colegas que únicamente son dietistas y únicamente se enfocan en cáncer y cada tipo de cáncer son diferentes protocolos. Para la artritis es lo mismo, o sea, es un tema bastante amplio que obedece a muchos factores y hay que ser pues muy cuidadoso con eso. Listo, profe. Por acá, Gira Cruz, la profe Gira Cruz nos pregunta, tiene dos inquietudes. La primera es, ¿qué ejercicios de balance recomiendas para este tipo de población? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles son los ejercicios más adecuados para trabajar con personas afectadas por depresión? Sí. Esas son Para las el dos preguntas de balance, Gira. para el balance nosotros hemos creado un protocolo, el cual hemos denominado, no para el balance, hemos creado como, cuando hablamos de balance ya estamos hablando de una población que tiene fragilidad, ¿no es cierto? Entonces, para esta población hemos creado una clase que ahorita la vamos a empezar a ofrecer como una certificación que se llama Sentados en la Silla, donde el problema fundamental de ellos es la debilidad muscular y el poco balance. Entonces, para contestar la pregunta, hemos creado ejercicios de balance estáticos y balance dinámicos y hemos generado toda una serie de progresiones. Pero los aspectos básicos es que se puede empezar con un balance estático, que puede ser colocarse de pie, colocando los pies un poco amplios, ¿no es cierto? Y mantener esa posición durante 10, 15 segundos, después ir reduciendo la base de soporte. Eso hace de que haya pues más dificultad a la persona para mantener esa posición. También se pueden hacer ejercicios de balance dinámico que pueden ser marchando,
que pueden ser caminando hacia atrás. Es una actividad muy difícil. Otra de las actividades más difíciles del balance es bajando las escaleras. Y también puede ser como caminando en puntas. Esos son como los ejercicios que nosotros usualmente hacemos y para cada uno de ellos hemos determinado progresiones. La segunda pregunta es, ¿cómo era la segunda? ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta era ejercicios para personas con depresión. ¿Qué Oh, con sugiere? ¿Qué depresión, sí. recomendaciones en Eh, estado de depresión? sí. Lo que más les sirve a las personas con depresión es el ejercicio aeróbico y el ejercicio de estiramiento o de yoga. Al parecer, cuando hacemos ejercicio de aeróbico, pues estimulamos todas esas hormonas, ¿no? La serotonina, la dopamina y todas esas hormonas tienen un efecto positivo en el cerebro porque pues producen los sentimientos de felicidad. Y el estiramiento produce sobre todo la serotonina, que está relacionada con el dolor. Entonces esto hace que como generar esos sentimientos de tranquilidad. Listo. Nos pregunta, muchas gracias, profe. Nos pregunta Julián Chaparro, ¿cómo es el nombre del test que aplicó? El test. El test que apliqué, no sé si tiene nombre, pero lo que sí sé es que fue diseñada por dos profesores de la Universidad de California. Ellos hicieron un estudio muy grande en Estados Unidos, donde evaluaron una población inmensa. Es de pronto de los estudios más grandes que han habido con referente a la evaluación de las condiciones físicas en los adultos mayores, y ellos han generado los protocolos y lo han validado. Entonces, esos son test validados y ya reconocidos dentro de la industria, pero no recuerdo el nombre, pero si está interesado le puedo pasar el dato en otro momento. Bueno, nos habla Melba Lucía Tobar Navas, nos pregunta la profe, ¿qué tan conveniente es que una persona mayor de 80 años practique atletismo a nivel competitivo? Pues todo eso depende. eh, mm, Depende de lo que la persona haya hecho en el pasado, ¿no? Yo tengo clientes de que nunca han hecho ejercicio y después se colocan a hacer ejercicio y después dicen que quieren ir al primer pico de las montañas de Himalaya. Muchos de mis clientes lo han hecho. He tenido clientes que nunca han hecho deporte a nivel competitivo y que su objetivo es a caminar el camino de Compostela en España y se van, yo no sé cuántas, 3 semanas, 4 semanas y caminan cada día 10, 15 kilómetros. Entonces son cosas de que las personas las hacen, pero dependen pues de factores, ¿no? Un factor es qué es lo que habían hecho en el pasado, otro factor es como las enfermedades o las lesiones existentes, pero si una persona es saludable, me parece que lo puede hacer a su nivel, ¿no? Obviamente, pues no se va a ir a competir con los jóvenes de 20 años, pero sí lo puede hacer de una forma a su nivel y a la intensidad que él lo pueda realizar. Sí, desde la experiencia, ¿no? Gente que no estoy. Monto con un señor de 68 años, bicicleta, y él es el que pone el ritmo, profe, ahí, el ritmo y subiendo, y yo tengo 20 años menos que él y Sí, me sí, yo toca, porque tengo todo el clientes, tiempo lleva casi 30, casi 40 años montando bicicleta, o sea que el ritmo, la frecuenciación y bueno, todo lo que, las adaptaciones están ahí y de una u otra forma, pues lo que usted acaba de plantear, pues es como yo claro, he y vivido, también hay ¿no? que tener en cuenta los factores de riesgo. Por ejemplo, si una persona está en los 80 años y es hipertenso y nunca ha hecho ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, el, ya sabemos de que todo regresa a los principios del medical fitness, ¿no?
hacer un entrenamiento general, hay que hacer un acondicionamiento físico. Obviamente la persona tiene que pasar por ese proceso, no va a ir inmediatamente a salir a correr por correr, ¿no? Entonces, son factores que hay que tener en cuenta. Listo, profe. Aquí nos habla Mac Villanet Ordóñez, nos dice, ¿cuál es el método más apropiado para el trabajo del adulto mayor? Con déficit neurológico por el Alzheimer o Parkinson. ¿Esa es la Ah, pregunta? sí, señor. Alzheimer Ya. o Parkinson. Parkinson. Tengo un paciente con Parkinson. Con él trabajo como si fuera cualquier otra persona. Él hace ejercicios de fortalecimiento del tronco, del tren inferior, del tren superior, de estiramiento, de balance. Lo que he podido leer con los pacientes de Parkinson, recordemos que Parkinson hay una deficiencia de la dopamina, ¿no es cierto? Entonces, cuando la persona hace ejercicio, pues hay un aumento de la dopamina y por lo tanto, pues un mejoramiento en la calidad de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo motivamos a estos pacientes para que hagan la actividad física? Lo que he podido encontrar es que voy a regresar. Usualmente el Parkinson se desarrolla por diferentes razones. El caso típico es que la persona ha tenido un derrame cerebral, ¿no es cierto? Y producto de ese derrame cerebral se produce como el Parkinson y también se produce como un deterioro cognitivo. Entonces, con esta población, nosotros hacemos los ejercicios eh, con el protocolo estándar, pero además de eso, tratamos de explicarle para que ellos puedan ser conscientes de lo que están haciendo y también les colocamos como actividades cognitivas dentro del ejercicio. Entonces les pedimos contar de 1 a 12 o en retroceso. También algo que activa mucho la dopamina es cumplir metas. Entonces nosotros les decimos a ellos, vamos a hacer 10 sentadillas con 5 libras. Ese es el objetivo y usted me las va a contar. Entonces cuando ellos usualmente finalizan, les da mucha felicidad porque hay un aumento de la dopamina. El secreto de Parkinson es el objetivo. A ellos hay que establecerle metas y decírselas que la han cumplido. Esa es la forma como ellos se motivan. Listo, profe. Vamos a dar ya esta pregunta y de pronto otra más para ya de pronto personas que nos están saludando desde varias partes de Colombia y demás y hacer pues la rifa del libro de Kinesis. ¿Qué ejercicios podrían trabajar personas con la enfermedad de EPOC y con qué frecuencia? ¿Qué es el EPOC? Dice Giovanni Alexander Albarracín Ortiz. Enfermedad pulmonar constructiva crónica, ya. En este tipo de pacientes es importante las pausas. Recordemos que usualmente hay como un compromiso del sistema cardiopulmonar, entonces para ellos es importante de que entre cada ejercicio haya una pausa. También es importante en estas personas trabajar mucho los ejercicios de respiración. El diafragma, como todos sabemos, es un músculo que se entrena y que responde a los estímulos que le proveemos. Entonces, muchos ejercicios de respiración. El paciente que les mostré ahorita de 82 años tenía también esta condición. Usualmente uno observa de que ellos van perdiendo el aire, entonces cuando eso sucede, uno usualmente los sienta y los pone a hacer ejercicios de respiración. En la medida en que ellos vayan mejorando, se hace
como que uno observa que durante las sesiones esta condición no se convierte en problema. Vimos en el caso que les mostré, él tenía esta condición y sin embargo el sistema aeróbico fue el que más mejoró. Mm, Lo que yo diría, hay que controlar la intensidad, la frecuencia de los ejercicios, aumentar las pausas, involucrar ejercicios de respiración. Y puede ser como se trabaja con cualquier otra persona que no tenga esta condición, sin ningún problema. Listo, bueno, pues el profesor Heder creo que es de Barranca Bermeja. Nos pregunta que para a dónde los nombres de los autores para buscarlo, menos que los test, creería yo. No sé Sí. de qué se trata. Ahorita yo te Bueno, los profe, envío y te puedes colocar en contacto con el profe o él me puede contactar directamente. listo, yo lo publico ahí para, bueno, dice que, bueno, aquí Paola, vamos a abusar del tiempo del profe. Paola nos dice de Manizales, buenas tardes. De Manizales, ¿qué sugerencias tiene para una persona con fibromialgia e hipertensión, teniendo en cuenta el FIT? Sí. Las personas con fibromialgia a veces es un poco complicado en lo que es mi experiencia. A veces uno hace ejercicios que pueden ser muy fáciles, muy sencillos, y al día siguiente ellos están con un dolor insoportable. Lo que a mí me parece es que hay que identificar los puntos donde se concentra el dolor y a partir de eso hay que pensar cuáles serían los ejercicios apropiados para la persona. Ejemplo, si por ejemplo el dolor es en la nuca, yo lo que hago es enfocarme mucho como en ejercicios donde ella no cambie mucho la posición. Entonces, si ella va a estar de pie, entonces que haga ejercicios para el miembro inferior, de pronto que haga ejercicios para el tronco, o sí, para fortalecimiento de los músculos del tronco y tratar de que de pronto no haya como muchos cambios de posición, muchos ejercicios de fortalecimiento y con referente a la hipertensión, este paciente sé que tiene las dos condiciones, fibromialgia e hipertensión. Sí, tiene las dos, dice hipertensión. Un caso interesante porque mi experiencia, usualmente las personas que tienen fibromialgia no tienen como, no he visto ese caso de las dos condiciones en conjunto. Porque, por ejemplo, para el caso de la hipertensión, los cuidados que hay que tener sería, es mucho ejercicio aeróbico y hay que tener muchos cuidados es con los cambios de posición. Usualmente los mareos o las personas se desmayan es cuando cambiamos, por ejemplo, están acostados y se paran. Entonces hay que tomarse como una pausa para hacer estos cambios y también hay que evitar mucho los ejercicios isométricos, por ejemplo, la plancha o cuando uno hace la sentadilla en una posición contra la pared. Estos ejercicios hacen que aumente de una forma mm, alta la presión arterial. Eh, Sí, tendría que tener como más información de los puntos Listo. de la persona y cómo responde al ejercicio al día siguiente. Eso es lo que le da a uno el parámetro. Indicadores para saber Los qué indicadores. la ruta a seguir. Bueno, profe, nos saludan desde Venezuela, Eddie García. Excelente tarde, saludos desde Venezuela. Nos saludan también desde Ecuador, Quito, Diego Goulautona, desde Quito, Ecuador, profesor Diego Ramiro. También nos saludan desde Cali, María Nancy Rubio,
Nos saludan desde Fusagasugá, Freddy Martínez. Desde Estados Unidos nos saludan César Iván Gamba, Villamarín. ¿Sí? Muchos saludos de agradecimiento, muy interesante la charla. Desde La Guajira nos saluda, bueno, ahí dice youtuber premium, Edwin Murga de Arequipa, Perú, Álvaro Mendoza de la mina El Cerrejón de La Guajira, ¿sí? Y bueno, hoy tuvimos una gran audiencia, nos acompañaron, un tema del adulto mayor, como lo decía el profe, a veces poco estudiado porque nos dedicamos netamente al punto de rendimiento, a la edad adulta, y ya pues hablar del adulto mayor y ejercicio pues es un camino a seguir, y la idea de esta ponencia, por ahí unos participantes decían que qué bueno contar con estos espacios, con este tipo de poblaciones. No recuerdo el nombre, pero por ahí sé que lo dijeron. Recordarles que Laura, Natalia, Pedreros, las grabaciones de todos los ciclos de conferencia están en el canal de Kinesis en YouTube. Ahí lo pueden mirarlo en diferido, con más despacio. Gracias, Mario. Pues primero, darle las gracias al profesor Andrés Palomino. Excelente conferencia. De verdad que felicitaciones, porque se ve que ha profundizado bastante en el tema. Y es un campo más de especialidad que tiene todas las personas que nos dedicamos al tema de la actividad física y la salud. Así que felicitaciones, y pues qué mejor que lo ha logrado fuera de Colombia, porque estos países son mucho más estrictos con el tema de las regulaciones y las normas que se requieren para que alguien verdaderamente certificado pueda trabajar en este tipo de actividades. Así que muchas gracias, profesor Palomino, y pues enhorabuena por la Escuela de Entrenadores de Cali. Muchas gracias por la invitación y por compartir con ustedes este espacio. Vale, bueno, vamos a pasar. Andrés, muchísimas gracias. Sí, señor. Bueno, antes de que se vaya el profe, agradecer en nombre del Programa de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad de la Amazonia, el semillero de investigación Sinergia, que es el que pues, está abierto, profe, a continuar y pronto ya hacer unos acercamientos para lo que hemos hablado de investigar sobre el adulto y lo que tenemos, el grupo de motricidades amazónicas de la universidad. Entonces, un abrazo, profe, y por acá nos estaremos viendo. Listo. Hasta luego y que pasen una buena noche ya. Hasta luego. Gracias. Okay. Hasta luego, Andrés. Gracias a ti. Sí, para cerrar, recordarles encontrarnos el próximo jueves, 10 de junio, con el tercer ciclo de conferencia de Arturo Gallardo. Él nos va a hablar un tema bastante controversial. Se cometen todavía muchos errores sobre las consideraciones de la sentadilla en la salud. Él ha estudiado bastante la sentadilla. Para mí es un autor, un profesor que se ha dedicado durante mucho tiempo a estudiarla. Entonces los esperamos a la misma hora, de 4 a 5 de la tarde del día 10 de junio. Mario, la asistencia hoy ha sido espectacular, ¿eh? Ha habido muy, muy buena asistencia, y además felicitaciones a todas las personas que están en la sala porque han sido muy juiciosos. El índice de retiro y de abandono ha sido mínimo, ¿sí? Bueno, los dejamos con este pequeño video de despedida, invitando a la siguiente conferencia, y muchísimas gracias a todos por su asistencia.